Hola, hoy vamos a aprender a calcular los puntos de corte de una función. El primero es el punto de corte con el eje X. El eje X significa que la Y es 0 y como todos los puntos de corte tienen de coordenadas primero la X y luego la Y, ponemos 0 donde sabemos que va a ser nula. Entonces, como el punto de corte con el eje X, la Y es 0, siempre esta segunda coordenada del punto va a ser 0. ¿Y qué significa punto de corte con el eje X? Pues ¿dónde toca el eje X? Si vemos el punto de corte con el eje Y, que significa dónde toca el eje Y, la X es 0, es la contraria. Entonces la coordenada que va a ser siempre 0 es la primera, porque es la X. Imaginemos que nos dicen que calculemos los puntos de corte de, por ejemplo, la función y igual a x más 3. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es la tabla de valores. Ponemos la tabla de valores y tenemos que calcularlo cuando la x es 0 y cuando la y es 0. Bueno, pues empezamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Hacemos punto de corte con eje X. Implica que la y es 0. Y copiamos la función y vemos que en lugar de y ponemos 0. Y esto es una ecuación de primer grado. Me estorba el más 3. ¿Cómo pasa? Como menos 3. Entonces x es menos 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X es menos 3, 0. Porque acordaros que la y vale 0. Ahora, punto de corte con el eje Y implica que la X es 0. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de poner la X, ahora le toca poner aquí un 0. 0 más 3, que es igual a 3. Por lo tanto, la Y es 3. ¿Y cómo me queda este punto de corte? 0, 3. Entonces, si rellenamos la tabla de valores, cuando X es 0, Y es 3. Y cuando la Y es 0 es menos 3. Y ya estarían calculados. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Imaginemos que nos dicen y igual a menos x más 4. Bueno, pues muy fácil. Punto de corte con el eje X. Implica que la y es 0, es decir, lo contrario. En lugar de y voy a poner 0. Y ahora es una ecuación de primer grado. Yo quiero la x, como aquí está negativa, pasa al otro lado positiva, entonces me queda que x es 4. ¿Cuál es el punto de corte? 4, 0. ¿Y por qué? Pues porque si os acordáis, todos los puntos tienen coordenada x e y. Bueno, el siguiente, punto de corte con eje y. Implica que la x es 0, que es lo contrario. ¿Qué significa? Que en lugar de poner x voy a poner 0. Y me queda que menos 0 más 4 y es 4. Por lo tanto, este punto de corte es el 0, 4. Imaginemos que queremos representarla. Pues dibujamos los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, ponemos la escala, imaginamos que la queremos de 2 en 2, ¿vale? Y ahora me dicen, vamos a representar este punto, ¿vale? El punto 4, 0, x4 y 0 es este punto. Ahora imaginamos que queremos dibujar este punto, 0, 4. 0 de la x, 4 de la y, pues aquí.
Y ahora lo unimos, ¿de acuerdo? Y al unirlo, vemos que me va a quedar una recta. ¿Y por qué es una recta? Porque las rectas siempre aparecen cuando es de esta forma, es decir, ax más b. La x está elevado a 1, como es este caso. Vamos a hacer ahora uno en el que la x esté elevado a 2. Imaginamos que nos dicen igual a x al cuadrado más 2x más 1. Por ejemplo, ¿vale? Entonces empezamos. Punto de corte con eje y implica que la x es 0. ¿Qué significa? Que en lugar de poner x voy a poner 0. Pues 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. 0 al cuadrado, 0 más 2 por 0, 0. Por lo tanto, la y es 1. ¿Cuál es el punto de corte? 0, 1. Ahora, punto de corte con el eje x. Implica que la y es 0. Pues sustituimos. 0 es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Esto es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Y la fórmula recuerdo que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 4a. Teniendo en cuenta que a es el numerito que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso no lo vemos pero está, porque es 1. Que b es el numerito que acompaña a la x, que es 2. Y c es el número que no tiene letra, ¿vale? El término independiente. Si sustituimos aquí, me va a quedar que x1 y x2 es menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿voy a tener dos puntos de corte? Sí, pero como es el mismo, lo ponemos solo una vez. Entonces es el menos 1, 0. ¿Sí? Si quisiéramos representarlo, pues vemos. Dibujamos los ejes. A ver, pues seguimos. Este es el eje X y este es el eje Y. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Bueno, pues vamos a empezar a dibujar, por ejemplo, este. El 0, 1. 0 de la X, 1 de la Y. Aquí está. Y ahora decimos, vamos a dibujar este, el menos 1, 0. Menos 1 de la X, 0 de la Y. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me tengo que dar cuenta que es una función de segundo grado. Y al ser una función de segundo grado, la representación va a ser una parábola. Y las parábolas tienen vértice. Bueno, pues lo calculamos. La fórmula del vértice, menos b partido 2a, menos b al cuadrado, menos 4ac partido 4a. Bueno, pues empezamos a sustituir. Menos 2 partido 2 por 1. Y ahora calculamos la siguiente coordenada, que es b al cuadrado, pues 2 al cuadrado, menos 4 por 1 partido 4 por 1. Bueno, pues sustituimos. Menos 2 partido 2 por 1, 2. Y menos 2 entre 2, menos 1. Y ahora 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Y me queda menos 4 partido 4. 4 menos 4, 0. Y 0 entre cualquier cosa, 0. Entonces el vértice es menos 1, 0. Pero sabéis que hay otra forma más fácil. Y es que una vez que tengo la X esta,
¿vale? Puedo sustituirlo en la función y me ahorro hacer todo esto. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Una vez que tengo el menos 1, pues sustituyo en la función. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado más 1. 2 por menos 1 menos 2 más 1. 1 menos 2 menos 1 y menos 1 más 1, 0. Y me sale exactamente el mismo vértice, ¿veis? Que usando la fórmula. Pero si os liáis, pues lo podéis hacer así, ¿vale? Calculáis la x del vértice y luego sustituís en la función. Y os da lo mismo. Entonces, ¿cuál es el vértice? El vértice es el punto menos 1, 0. Menos 1 de la x, 0 de la y, es decir, aquí, que coincide con uno de los puntos de corte. Entonces, seguramente la función tendrá una forma parecida a esta. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo sé además? Ya uniendo muchas cosas, ¿sí? Porque A es positivo. Y eso quería decir que la función era un mínimo. Y un mínimo significaba que tenía esta forma. Y es justa la que nos ha salido, ¿vale? Nos ha salido un mínimo. Y con esto hemos terminado.